a elegir este tema? Desde nuestro punto de vista, elegimos este tema porque la discriminación por cultura es una problemática que se viene manifestando en el Perú desde hace ya muchos años. Nos dimos cuenta que, como futuros profesionales de la salud, uno de los ámbitos tristemente donde más se presenta todo esto son en las entidades de salud pertenecientes a la ciudad de Lima. Sabemos que trabajar en esas condiciones, o peor aún, ser testigo o ser víctima de discriminación sería una tremenda falta de respeto hacia nuestros derechos o los derechos de las demás personas. Por ello, nosotros debemos centrarnos más en este tema para tratar de reducirlo y sobre todo hacer un cambio que favorezca y fortalezca a las poblaciones vulnerables. Un profesional de la salud debe ser altruista, debe ser pluralista, debe valorar, aceptar y sobre todo ser tolerante con las diferentes culturas. Debemos aprender a convivir con ellas, ser personas de bien que no discriminen a nadie y sobre todo basarnos en nuestros principios éticos como futuros profesionales. Pregunta de investigación. ¿Aumentó o disminuyó la discriminación por razones culturales en los hospitales de Lima entre los años 2006 y 2020? ¿Cuáles son las causas por las que sucede? Objetivo específico. Identificar si los casos de discriminación por razones culturales a los hospitales de Lima reportados en los medios de comunicación aumentó o disminuyó entre los años 2006 y 2020. Identificar las razones por las que las personas que asisten a los hospitales de Lima atribuyen a ese aumento de disminución de casos de discriminación por razones culturales en los periodos estudiados. Objetivo general. Identificar si las denuncias y casos de discriminación por razones culturales por personas que asisten a los hospitales en la ciudad de Lima aumentó o disminuyó entre los últimos 15 años y cuáles pueden ser las razones de ese resultado. Ahora hablaremos sobre los métodos e instrumentos que hemos utilizado para recoger la información. Primero realizaremos una búsqueda cuantitativa de estadísticas de organismos oficiales del área de Defensoría del Pueblo, donde se valora el porcentaje de ciudadanos que han manifestado casos de discriminación cultural por parte de los hospitales de Lima, y explicar si esta tendencia va en aumento o disminuye para el objetivo específico A. Además, se realizará una investigación cualitativa donde se analizará el contenido de 10 diversas entrevistas disponibles en distintos medios de comunicación que registran a ciudadanos que han sufrido o presenciado actos de discriminación por razones culturales en los hospitales de la ciudad de Lima. Y se establecerán categorías buscando singularidades a partir de los datos obtenidos para el objetivo específico B. Descripción de las estadísticas. Defensoría del Pueblo entre los años 2006 y 2007. En el ámbito de la salud, el siguiente informe analiza las quejas por la atención discriminatoria de los pacientes en los establecimientos de salud. La Defensoría del Pueblo encontró diversos problemas de discriminación por razones culturales, ya sean étnicos, socioeconómicos o de idioma en la atención en la salud en los hospitales de Lima. Los resultados de esta investigación muestran que el 45% de las personas entrevistadas indican haber percibido discriminación por su situación económica. Este porcentaje de personas señala que el médico las dejaba esperando mientras respondía al teléfono o atendía a otras personas, aun cuando llegaban después que estas personas, ya que no contaban con dinero o porque eran miembros del Seguro Integral de Salud. Para toda la muestra, la razón principal de discriminación reportada fue no tener conocidos, un 50%, seguida por el nivel socioeconómico del encuestado, un 28%. La raza fue invocada solo por el 7% de los encuestados y el idioma solamente el 2%. Instituto Nacional de Estadísticas e Informática en el año 2016, según los resultados obtenidos por la Gobernabilidad, Democracia y Transparencia de la Encuesta Nacional de Hogares, realizado por el INEI en el semestre de julio a diciembre en el año 2016, podemos señalar que del total de la población de 18 y más años de edad, el 6.8% acudió a un establecimiento de salud que se sintió maltratado o intentaron discriminarlo. Encuesta Nacional Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación Étnico-Racial en el año 2017, se realizó una investigación ejecutada por Ipsos Perú, donde se presentan resultados de la primera encuesta nacional que realiza el Estado sobre la discriminación étnica, presentada a finales de 2017 en un total de 3.781 entre personas de 18 y 70 años de edad. Según las personas encuestadas señalan que los ciudadanos a los que se les preguntó dónde se sintieron más discriminados, un 22% respondieron que en un hospital o posta de salud pública. El aumento de la discriminación en hospitales públicos de Lima sigue vigente.
Analizando los datos obtenidos de las entrevistas, nos da como resultado diferentes aspectos en común que tienen cada una de estas personas que han sido víctimas de discriminación. Y bueno, entre los datos en común que hemos rescatado son que estas personas en su mayoría no cuentan con una buena sustentación económica, son personas de bajos recursos y por eso reciben este trato diferenciado, injusto y perjudicial para su salud. Nos damos cuenta de que el Perú, en especial cuando se trata de la salud, importa mucho el nivel económico de uno para poder recibir una atención inmediata y de calidad. Lo cual le otorga a las personas beneficios y sobre todo el poder, ¿no? Otro aspecto en común es que la educación que reciben los profesionales de la salud no solo existe discriminación a los pacientes, sino que se ha manifestado también hacia el personal de la salud. Algunos profesionales son despreciados, no valorados, incluso no reconocidos como tales, solo por no haber recibido los mismos estudios en universidades de mayor prestigio y por ende de mayor costo que otros profesionales. Este caso se pudo observar en 2 de las personas entrevistadas, quienes comentan que han recibido un maltrato laboral y humillación por parte de sus superiores. Otras razones tienen que ver por la falta de dominio del idioma castellano, que aparece en los testimonios recogidos como una razón central de discriminación también, ¿no? O de maltratos sufridos. Asimismo, la población es vulnerada también por el arreglo personal y la apariencia, como la forma de vestir, el peso y la talla, etc. Los motivos que aquí se describen refieren tanto a características propias del discriminado como características del agente discriminador. Por ejemplo, de acuerdo a las entrevistas que se han publicado, en los medios de comunicación hay diversos relatos que han explicado eventos de discriminación, dando a entender que se debieron tanto al agente discriminador, que vendrían a ser los médicos, quienes tienen una posición privilegiada, tienen una buena posición económica, buena formación en la educación, buen vestir, y por otro lado las personas que eran discriminadas, que tenían un perfil, digamos que marginal para la mayoría de los agentes de la salud, ya sea porque eran pobres, no tenían fluidez al hablar. Con ello se concluye que los agentes de salud se sienten con la potestad de manifestar su desprecio y tratar a los demás ciudadanos que según piensen son inferiores o para ellos son personas vulgares e ignorantes. Conclusiones. Tal como está investigado lo ha demostrado. Estamos seguros de que, según el logro que nos planteamos, que es concientizar e informar a las personas sobre este problema de la realidad social peruana, recopilamos los datos más relevantes que muestran los estudios de la Defensoría del Pueblo para dar a entender de que en los hospitales de Lima la discriminación no ha hecho más que aumentar y que ha afectado tanto física como psicológicamente a las poblaciones vulnerables, que en este caso son las personas que poseen características diferentes a una clase predominante. El gobierno en muchas ocasiones aplica la ley del mínimo esfuerzo, creando así falsas promesas hacia el ciudadano. De acuerdo a los datos y a la información recopilada, es importante recalcar que en el ámbito de protección de la salud se trata de manera discriminatoria a la mayoría de personas. En efecto, en nuestro país, el derecho a la salud todavía se encuentra insuficientemente satisfecho para la mayoría de la población, especialmente para aquellos que nuestra sociedad margina, por poseer una etnocéntrica que nos limita a reconocer el pluralismo que existe en las diversas comunidades. De esta manera, un amplio sector de la población resulta excluido de la atención, recursos, servicios y beneficios porque poseen una determinada característica o enfermedad. Recomendaciones. Número 1. Se debería empoderar a las diferentes culturas, darles la misma importancia y reconocimiento que necesitan. Con respecto a la educación de los profesionales de la salud, en las universidades se debería implementar como obligación el aprendizaje de algún idioma nativo en el Perú. Recordemos que una buena comunicación es fundamental para poder relacionarse mejor entre sí. Número 2. Se podría dar charlas informativas sobre la discriminación y las fuertes consecuencias que tienen en los hospitales de Lima, de manera que concienticen al personal de salud, ya que hay algo que debemos tener en cuenta, es que en cualquier médico que se niegue a recibir o atender a una persona solo por ser de otra etnia, está incumpliendo gravemente el código ético. Un médico debe ser altruista, el personal de salud está en la obligación de recibir a todos por igual. Número 3. Debemos desarrollar medidas de lucha en contra de la discriminación, integrando normas de igualdad en el gobierno, leyes para mejorar el comportamiento de las personas a aquellos que son diferentes y especialmente local, considerando una administración que sea la más próxima a la ciudadanía,
de regiones que sufren en mayor porcentaje esta problemática. Número 4. Entre los médicos se debe fomentar el aprendizaje sobre las costumbres y la cultura étnica que existe en nuestro país, enseñándoles a hablar el idioma de las personas que vienen de distintas regiones para que su trato entre paciente y médico profesional sea más fluido y se les dé la misma calidad de atención que se le da a una persona que vive en Lima. Y número 5. Como recomendación final, planteamos que, más allá de que existan leyes estatales y federales que protegen la privacidad, la no discriminación y la protección legal a las personas, se puede también adoptar políticas de intervención psicosocial, además de que existen profesionales en el cual las personas que sufren algún tipo de discriminación requieran una atención especial. Este profesional sería un psicólogo que te puede orientar, ya sea directa o indirectamente, a recibir un tratamiento psicológico si es que se considere que se ha afectado a la persona por estos factores. Asimismo, te puede brindar información a contactarte con un experto donde te puede explicar los pasos que puedes tomar para mejorar la situación si sientes que no recibes la atención que mereces, contando también con las opiniones de otros pacientes que sí son valoradas, ya que la calificación y los pagos en los hospitales se basan en el puntaje y la satisfacción del paciente. En la lectura de prejuicios nos dice que a través de los medios de comunicación nos dan a conocer que muchas personas de todas las edades y de diferentes culturas en el Perú se enfrentan a situaciones de discriminación por su identidad cultural. En muchas ocasiones dejamos pasar estos hechos que afectan a los derechos humanos. Algunas veces son tan comunes algunos prejuicios y estereotipos que son vistos como si fueran normales y no nos damos cuenta de que inconscientemente apoyamos y cometemos actos de racismo y discriminación al reproducirlos. Por ejemplo, cuando decimos cholo o decimos serrano, usamos esas palabras como manera de insulto. Ahora debemos buscar ser promotores de la interculturalidad, incentivar a los demás a ser tolerantes y hacer respetar los derechos de las personas. Una de las ideas principales que Alberto Vergara nos presenta es que contamos con un buen sistema, pero con ciudadanos que no lo respetan. Esto es muy cierto y un claro ejemplo es cuando se manifiesta la discriminación. Ciudadanos somos todos los que pertenecemos a un país, siempre y cuando se les reconozca como tales. Muchas veces el Estado, recordemos que está formado también por ciudadanos, no quiere reconocer formalmente las diferentes culturas, comunidades que existen en el Perú, y esto genera situaciones de vulnerabilidad, como lo es, ¿no?, la discriminación por razones culturales, en este caso. Un ciudadano es aquella persona que participa activamente en el aspecto social, político y económico de la comunidad y de la sociedad. Un buen ciudadano lo que hace es buscar la paz y no conflictos. Un buen ciudadano debe tener valores cívicos y ser tolerante, en especial con otras culturas. Un buen ciudadano respeta las normas, las leyes y respeta el sistema que el Perú posee, ¿no? Tenemos un buen sistema, pero por la incapacidad del gobierno para manejarlo, lo vuelve un sistema deficiente que termina afectando a todos y en especial a las poblaciones vulnerables. Montoya nos habla cómo en la capital del Perú, poco a poco se ve invadida por las personas que venían de distintas provincias del país. Aquellas personas las caracterizaba su distinta forma de hablar y de vestir. Poco a poco, estas personas querían integrarse a la sociedad y formar parte de ella. Actualmente, en nuestro sistema de salud se vive la discriminación hacia estas personas por el hecho de su lugar de nacimiento o de su forma de hablar, lo cual está mal no atenderlos y dejarlos de lado. Deberíamos tratarlos a todos por igual, no podemos seguir viviendo en una sociedad donde por ser distinto recibas un trato pésimo.